Dios me les bendiga en gran manera. Les habla desde Valencia, España, la pastora Carol Viviana Caicedo, perteneciente a la red de iglesias Jesús es el Maestro. Hoy quiero compartir con cada uno de vosotros acerca de cuál es nuestra actitud en medio de las adversidades, pero sin antes pasar por el tema de acerca de la adoración. Vamos a leer la palabra en el libro de Juan 4, del 21 hasta el 24. Jesús le contestó: Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien se adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Para entender un poco este contexto, vamos a este contexto bíblico, vamos a analizar un poco qué significa la palabra adoración. Adoración es la actitud o la intención interna del corazón del ser humano, la cual implica una obediencia al servicio de Dios, una redención, el amor, es decir, implica una forma de vida, un estilo de vida que nos permite tener una comunión constante con el Espíritu Santo. La adoración va mucho más allá de entonar una alabanza. La adoración es cumplir el propósito en obediencia por la cual fuimos creados. Por eso Jesús le dice a la samaritana: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales para que le adoren. Una adoración o adoración da como resultado una obediencia al mandato divino, y el cual esta obediencia al mandato divino da como resultado una comunión permanente con el Espíritu Santo. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a analizar dos actitudes bíblicas en medio de las adversidades. Vemos en el libro de Lucas 7, del 18 al 22, cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel. Al dudar quién era Jesús, se apoderó de él un espíritu de confusión. A pesar de que él mismo lo bautizó y escuchó cuando el Padre dijo: He aquí mi Hijo en quien tengo complacencia, y aún viendo cómo el poder del Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma en un momento de adversidad, se confundió de quién era realmente Jesús. Juan se confundió porque en el momento de la adversidad él esperaba que Jesús derrotara a los romanos que tenían al pueblo judío oprimido, al igual que los demás judíos, y aún predicando el evangelio de arrepentimiento, él esperaba un libertador físico que los sacara del yugo de los romanos, pero no un libertador que sanara el alma y los libertara del yugo del pecado. Por eso Jesús le responde: dile que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los pobres y que a los pobres es anunciado el evangelio. En pocas palabras, Juan el Bautista, en medio de la adversidad, se confundió de quién era Jesús y su alma se turbó, porque el pueblo judío en ese entonces esperaba a alguien que los libertara del yugo de los romanos, una libertad física, mas no una libertad espiritual. Por eso Jesús le da esa respuesta: oye, yo estoy aquí para sanar al que está enfermo y libertar a todo aquel que tenga su alma cautiva. Otra segunda actitud la vemos en el libro de Hechos 16, de 16 al 31, donde después de que Pablo y Silas realizaron una liberación a aquella muchacha, esto causó una repercusión y fueron desnudados, azotados y echados a la cárcel. Les enviaron a la cárcel sin investigar el por qué se les acusaba, a pesar de que en el Imperio Romano en ese tiempo había libertad de culto. Las actividades
sean religiosas o seculares, estaban realmente prohibidas si causaban algún tipo de disturbios, pero realmente había libertad de culto, siempre y cuando no promovieran ningún tipo de disturbio. ¿Cuál fue la actitud de Pablo y de Silas después de haberlos azotado mucho? Después de haberlos metido a la cárcel de más adentro, de los calabozos más oscuros y amarrarle los pies con un cepo, golpeados con sus heridas a carne viva, sin nada que amortiguara su dolor físico y la humillación de haber sido desnudados y golpeados. Pablo y Silas no se deprimieron, ni renegaron de Dios, ni clamaron justicia por haber sido tratados injustamente, ni tampoco renegaron de su situación. Pablo y Silas confiaron en la ayuda de Dios y empezaron a entonar cánticos de alabanza en medio del dolor y la oscuridad. Ya no me voy a que a que en medio de la circunstancia hay que entonar alabanza, no, hay que tener una vida en obediencia a Dios. No se centraron en ellos, se centraron en Jesús, y eso provocó un estruendo que fueron libertados todos aquellos que estaban presos. Lo que ellos menos imaginaban es que había propósito de Dios en aquella cárcel. Si el Espíritu de Dios está sobre ti, libertarás a los cautivos y secarás a los que están en la cárcel. Había propósito de Dios. Por eso Pablo y Silas no entonaron sus cánticos de alabanza a Dios en obediencia, en amor. Las puertas no se hubieran abierto o las cadenas no se fueron rotas si además de eso Pablo y Silas hubieran tenido una actitud totalmente diferente, digamos, renegar de su situación o incluso llegar a desobedecer lo que Dios quería en esos momentos que ellos hicieran, que era que sintieran paz, que sintieran gozo en medio de la adversidad. Además de eso, también estaba el carcelero, con los planes para los cuales el Señor también tenía plan de salvación para ese carcelero. Y de él no solamente del carcelero, sino también de toda su casa. Mi pregunta es, ¿cuál es tu actitud en los momentos de adversidad? ¿Somos como Juan el Bautista, que se confunde y duda? ¿O como Pablo y Silas, que alaban en lo más profundo de la cárcel con sus heridas a flor de piel, y esa alabanza hace descender la gloria de Dios y así continuar avanzando y libertando a los cautivos? Esos son los verdaderos adoradores que Dios busca. Unos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, en todo tiempo, que vivan una vida en obediencia a su palabra, en obediencia a lo que Él es, a lo que Él representa en cada uno de nosotros. Dios me les bendiga, un fuerte abrazo.